Esta palabra que la tenía hace meses es de un sueño que tuve. Y en ese sueño profético, porque Dios nos habla, dile al que está al lado, Dios habla. Dios habla. Claro, si hablamos nosotros, el que nos creó habla. Ese sueño profético me soñé que yo era Sara, pero en el sueño sabía que yo representaba a la iglesia. Y estábamos pasando un desierto que ya casi llegábamos a la tierra prometida. Dale un aplauso al Señor, que los procesos es para llegar a un nuevo territorio. Dale un aplauso al Señor. Pero todavía faltaba un trecho. Les voy contando el sueño a medida que vaya dando la palabra. ¿Quién va a tomar esta palabra? ¿Me? Y empecé, pues siempre para nosotros Sara y Abraham ha sido un rema de este ministerio, porque fue con la palabra que el Señor nos sacó de Colombia, como sacó a Abraham y Sara, y como te saca a ti de algún lugar, a todos. A nosotros lo hizo físicamente, el pastor Julio lo sacó del Perú para llevarlo a Colombia, y a mí me sacó, me desarraigó, me desgajó, y eso duele durísimo. Pero a todo ser humano el Señor lo desarraiga de algo. Todo cristiano tiene que ser desarraigado. Dile que está al lado, todo cristiano tiene que ser desarraigado. Si no, no es hijo de Dios. Porque no puede decir, yo sigo igual, con lo mismo, no. Somos desarraigados y eso duele profundamente. Pero después el fruto es maravilloso. Y bueno, para mí Sara siempre ha representado a alguien muy hermoso, pero ahora con este sueño entendí más y más pasando algunos procesos. Y vamos a revisar un poco la vida de Sara, que no solamente es para las mujeres, sino si tienes un varón, dile también para los varones, díselo. Porque cuando Dios habla de David, yo tomo, porque es David, porque es el Espíritu. Y el Espíritu da para el hombre y la mujer. ¿Quién dice amén? Hoy vamos a hablar de Sara, porque en ese sueño la iglesia representaba a Sara. Y yo decía, Señor, ¿qué nos tienes que hablar en este tiempo? Y bueno, lo primero es ver, porque siempre Abraham en esa época era el varón, o sea, como que la mujer era considerada de pronto de otra categoría, y más en esas culturas orientales. Y más si Sara no podía tener hijos, porque el Señor llamó a Sara cuando no podía concebir. Y todo ser humano tiene un área de esterilidad. Y las mujeres de avivamiento todas tuvieron un área de esterilidad. Y si tú como varón tienes algún área de esterilidad, si tú como mujer también la tienes, un área donde no hayas dado a luz el diseño de Dios, es porque Dios tiene planes más grandes y más poderosos para ti. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y Sara ya estaba marcada. Y muchas veces ya venimos marcados desde el vientre de nuestras madres, como decía el pastor hoy. Venimos marcados de cosas en el vientre, y en el vientre no solamente pasa lo de la madre, sino pasa lo del padre, de las generaciones. Venimos y somos concebidos en el corazón de Dios. ¿Quién dice amén? Y ella estaba marcada, como muchos de nosotros hemos estado marcados para algún área. Y Sara era una mujer tremenda. Y he estado revisando algunos puntos que sentí del Espíritu compartir con ustedes. Y dice la palabra: mira a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Está hablando cómo él nos dieron a luz en la fe, porque ya saben que el que dio a luz fue el Padre, sino que Abraham y Sara a través de Jesús nos dio a luz para un nuevo diseño, para un nuevo ADN, para un nuevo nombre, para concebir sus planes y sus propósitos. Dale un aplauso al Padre, aleluya. Dice, porque cuando solamente era uno, dile al que está al lado, uno. Uno. No era más que uno, solo lo llamé. Y lo bendije y lo multipliqué. Está hablando de Abraham y Sara. Por eso la bendición cuando somos uno. Y por eso el diablo ataca todo lo que es unidad. Uno con los esposos, unidad con los padres e hijos, unidad en la iglesia, unidad entre hermanos. El diablo va a atacar eso porque es que es siendo uno, siendo de un solo espíritu, no yo. Acá no dice que Abraham y Sara, siendo ellos uno, el Señor los bendijo y los llama y los multiplicó desde ahí. Pero el diablo siempre va a tratar de dividir
y poner división. Y me impacta Sara, cómo Sara tenía ya ese oprobio. Pero ¿saben? Yo digo, ¿por qué el Señor llamó a Abraham y Sara? Porque los llamó a los dos. Dile que está al lado, siempre Dios llama de a dos. El Señor, cuando creó el universo, no creó primero, no sé, un reino, creó un imperio, ni siquiera creó una iglesia, creó un matrimonio. Miren lo importante que es para Dios la unidad, la familia. Un aplauso a nuestro Padre, porque Él quiere familia. Aleluya. Y yo decía, pero ¿por qué escogiste a Abraham y Sara? Y saben, yo sentí algo. ¿Saben por qué Abraham quería a su esposa? Porque en esa época, si no tenían las mujeres hijos, podían coger otras mujeres. Estaba permitido, es más, casi que era obligatorio que lo hicieran. Porque en esa época tenían que tener una descendencia, si no los conquistaban. Y cómo Dios vio el corazón del hombre de Abraham, que amaba a su esposa, que no la quería cambiar porque ella no estaba concibiendo. Y yo creo que el Señor nos está llevando ese diseño original, que a veces es más fácil amar a la persona cuando ya está perfecta, cuando no tiene ningún área de esterilidad, pero Dios ama al hombre o a la mujer que pueda amar cuando las personas no están completas, que tienen su proceso, que tienen de pronto un área de esterilidad y de debilidad, pero la siguen amando como Él nos amó a nosotros. Dale un aplauso al Señor. Esa es su simiente. Aleluya. Y los escogió de Ur, donde eran idólatras, politeístas, creían no sé cuántos dioses, como todavía sigue, hay muchos dioses todavía acá. Y dijo, esta pareja tiene el corazón. Amén. Esta pareja tiene el corazón. Primero porque él ama a su mujer, aun si no le ha dado hijos. Y también ella, porque ella era una mujer de Dios, de fe. Y uno lo puede deducir de toda la palabra de Génesis. Porque el Señor llama a Abraham, le habla a Abraham y ella lo cree. Qué lindo esas mujeres que tienen sensibilidad espiritual. Qué lindo esas mujeres y esos hombres que no dicen, a mí Dios me tiene que hablar solo a mí. Que cuando Dios le habla a otra persona, tiene la sensibilidad para saber, esa persona tiene la palabra de Dios. Esa persona, Dios sí le ha hablado. Soy humilde, soy sensible para que a pesar de que Dios no me lo diga a mí, lo creo porque el Espíritu Santo me da testimonio que esa palabra viene de Dios. Dale un aplauso a Dios por esos hombres y mujeres que creen en la palabra de Dios. Y Dios llama a Abraham y Sara, a los dos le habla a Abraham. Y salen de su tierra, son desgarrados de su tierra. Y yo que he vivido un poquito de eso, un poquito. Yo digo, Dios mío, porque yo me he venido con comodidades. Sara y Abraham se iban a un desierto. Ellos vivían en palacios. Ellos tenían comodidades porque era una familia rica. Por eso no hay que excluir a nadie. Hay gente que dice, bueno, solo los pobres son humildes. Los pobres en espíritu, pero Dios llama a todos. Hay gente que se está aferrada a su comodidad y nunca podrá desgajarse. Pero hay gente que puede tener dinero, comodidades, pero sabe cuál es su mejor corazón sembrado, y sus hijos y sus nietos en la mejor tierra, en la mejor. Dale un aplauso al Señor por esos hombres y mujeres, con o sin dinero, con o sin posición. Y ella salió con su esposo. Qué tremenda mujer. Y no salía de pronto como salí con el pastor Julio en un avión. Y me ha tocado cosas fuertes, se los digo, bien fuertes, Dios lo sabe. Salieron a un desierto. Salieron al frío y al calor de un desierto, a los peligros de un desierto, por una promesa, por una palabra del Padre. Y también a ustedes y a mí nos toca salir de muchas cosas con una sola palabra. Nos toca salir de la comodidad, nos toca salir de tantas cosas, porque no hay un cristiano que se llame cristiano, dice la palabra, que el que no deja cosas por causa de él
no podrá heredar. Dice que el que deja hasta familia, en el sentido del corazón, hasta amigos, muchas cosas, dice que ellos recibirán 100 veces más y en la vida eterna. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y el Señor le habla a Abraham que iba a ser de él una nación grande. Y bueno, sale Sara con esa promesa, pero también con ese oprobio de ser estéril. Imagínense, antes ella era en una ciudad, bueno, ya sabían que era estéril, pero ahora le tocaba recorrer el mundo con ese sello de esterilidad. Y sin embargo fue una mujer que a pesar de eso siguió adelante. Y yo no sé qué área de esterilidad tienes tú, varón, porque seguramente la tienes. O no sé qué área de esterilidad tienes tú, mujer, porque también la tienes. Puede ser tu matrimonio, puede ser tus hijos que no han dado a luz lo que Dios tiene, tu economía. Estamos viviendo tiempos difíciles en el Perú y en Colombia, pero Dios bendice a aquellos que a pesar de las circunstancias, a pesar del oprobio, a pesar de lo que viven, siguen adelante en las promesas de Dios y cumpliendo el propósito de Dios. Aleluya, amén, amén, amén. Y bueno, vino hambre en esa tierra. Imagínense el hambre era hambre de morirse. Acá, bendito Dios, no tenemos esa hambre. Y Abraham decidió irse a Egipto. Y uno dice, se equivocó, porque ya saben lo que pasó en Egipto, algunos. Pero yo no sé si se equivocó o no. Pero a veces pasa que podemos tomar decisiones por las circunstancias. Acá no dice que era de Dios o no era de Dios. Acá dice que muchas veces tendremos que ir a territorios que no son fáciles. Ya después el Señor nos dirá en el cielo si fue de Dios o no. Entonces iban a llegar a Egipto porque si no se morían. No sé si de pronto debieron esperar o no, pero bueno, eso lo pasamos y lo dejamos por un momento. Pero imagínense que Abraham le dice a Sara, que era hermosa, dile a una mujer que está al lado, eres hermosa. Miren, mujeres, y no se dejen engañar que es que no soy hermosa. Puedo tener 50, 60, 70, 90 años y Sara fue hermosa hasta que partió. Sara fue hermosa porque la hermosura es funcional. Miren, yo digo, los varones abren un capó de un capó, se dice acá, de un carro y dice, qué hermosura de motor. Y uno de mujer dice, bueno, de hermoso no tiene nada, porque la hermosura es funcional. Y miren, yo amo que las mujeres se arreglen y claro que sí, pero no estoy de acuerdo con eso que ya la hermosura sea la del mundo. La mejor hermosura es la de tu corazón, la que te va a llevar hasta los 90 años. No esa hermosura que se va, esa hermosura que se va, esa no. Y amo a las mujeres, pero ahora yo creo que hemos perdido la esencia. A mí me gusta arreglarme y yo no estoy diciendo que no se arreglen. ¿Me entienden lo que quiero decir? La hermosura más grande es la funcional, la que a Sara a los 90 y pico de años le decían que es hermosa. Y saben, en ese sueño mi padre me decía, eres hermosa. Y yo sé que no era a mí, era la iglesia que sigue adelante, no sé, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años, 100 años dando a luz. Dale un aplauso al Padre, aleluya. Y Dios te ve hermoso y te ve hermosa, porque la hermosura es de acá. Y además las cosas físicas, a una persona, no sé, hay gente, en una época eran las delgaditas, las bonitas. Menos mal que no nací no, yo sí fui flaca, en ese tiempo me hubiera ido bien, pero ya como estoy más gordita. Después las hermosas eran las gorditas, porque las flacas decían que estaban enfermas. Las blancas en un tiempo eran bonitas, ahora las bonitas son las morenitas. Mire, mejor dicho. Lo importante es que tú seas hermosa y como tú, varón, también. Y Abraham le dice a Sara, Sara, como en esa época cuando había una mujer hermosa, los reyes se las cogían. Y si era casada esa mujer, mataban al marido. Uy, amor, tú hubieras tenido mucho riesgo en ese tiempo. No, eso es un chiste, es un chiste. Es un chiste, ¿cierto, pastora Gladys? Ahí es un chiste, bueno. Estoy tomando uvas, es que acá hay unas uvitas. Mire. Se me está aprendiendo lo peruano, Dios mío. Bueno,
Imagínese eso que le dice Sara, como eres tan bonita, me pueden matar. Y le dice, ¿por qué no dices que eres mi hermana? Que realmente era su hermana, porque en esa época, en esas naciones orientales, pasaba eso, que podían tomar una media hermana. Bueno, eso es un tema. Algunos dicen que no era su media hermana, algunos dicen que era como su prima, pero bueno, sea hermana o prima, era pariente, pero también se casó. Pero no les vayas a decir que tú eres mi esposa porque me matan. ¿Y sabe qué le dice? Me impacta. Le dice a Abraham que para que él viva, ella tiene que ser cautiva. ¡Wow! Y yo a Abraham lo amo mucho, porque qué hombre, sacrificaba al Señor. Me imagino que se burlaban todos los amigos, eres un saco largo, con una sola mujer, y fuera de eso estéril. Hoy dirían, no, y tú con esa mujer, ¿por qué no sales? Abraham era un tremendo hombre de Dios que sacrificaba, porque si tú sacrificas para Dios, sacrificas para tu esposa y sacrificas también para tus hijos. Si no, es mentira, porque Dios es un Dios de principios y cuando tú sacrificas para Dios, puedes sacrificar también para tu familia. Den un aplauso al Señor, porque ese es el diseño del Padre. Pero Abraham era un ser humano, tuvo miedo. Imagínense, tan miedo tenía que entregó a su esposa que amaba. ¡Wow! Yo digo, o Abraham tenía fe, dijo Dios la guardará. O su miedo lo hizo, dijo acá, me matan y fuera eso, si la descendencia viene de mí la descendencia para un Cristo, porque él estaba guardando lo espiritual. Dijo, me tocará hasta entregar a mi esposa. Y claro, uno dice, pero Abraham, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo no fuiste valiente? ¿Cómo no creíste en tu padre? Pero Abraham era hombre, dile que está al lado, Dios ama también los hombres con sus errores. A mujeres, imagínense, ustedes que hubieran dicho si su marido le dice, mire, entréguese por mí. A ver, yo no sé, padre. Duro, ¿o no? Pero más me conmueve Sara, que Sara le dice que sí, porque él le pregunta, él no la obliga, le dice que si le concede eso. No fue obligada. Miren el corazón de Sara. Le dice que sí. Y acá hay muchas mujeres que se han entregado y han pasado cautiverio como le pasó a Sara por causa de sus esposos, porque saben el llamado que tienen sus esposos. Y claro, la cautivan. El rey de Egipto vio su hermosura, bendice al campamento por ella y ella se va cautiva. Miren, muchas mujeres están cautivas y el campamento, sus hijos y sus esposos felices. Pero tranquila, mujer, porque tienes un padre que te ama. Ahora yo creo, obviamente, Abraham estaba sufriendo, obviamente. Pero Sara, yo creo que Sara decía, tengo que guardar a Abraham, que es el que tiene la promesa. Mire, Sara era una mujer que se entregó, sacrificó, porque dijo, si la promesa viene para mi esposo de hacer una nación grande y que de esa genealogía venga el Salvador, dijo, yo me entrego. Y yo le doy gracias a Dios por muchas mujeres que se entregan a pesar de que no tengan la recompensa con su esposo y con sus hijos, pero ahí Dios está. Dale un aplauso al Señor, que el Señor sí mira esa entrega. Y Sara se va cautiva, pero miren que el padre no la dejó sola. Si tienes una mujer por ahí, dile que tu padre no te va a dejar sola. Y muchas mujeres viven soledad. De pronto no un cautiverio así, pero sí soledad. Muchas ven que sus esposos avanzan, que sus hijos también. Y también hay varones, yo he visto varones que son al contrario, son las Saras del paseo. Y las mujeres
Y yo digo, Señor, ¿qué ha pasado con estas mujeres? Que no perdamos la esencia. Pero ¿sabe qué hizo el Padre? Cuando una mujer, por causa de él, aún se deja cautivar, aún la cautiva el enemigo o las circunstancias, Dios estuvo con ella. Y Dios hirió a Faraón y a toda la casa de Faraón con plagas para que no tocaran a Sara. Si tú tienes una promesa, si tú vas con los propósitos de Dios, Dios no va a dejar que te toquen. Dios va a hacer que aún eso sea de bendición para tu vida a pesar del proceso del cautiverio. Dale un aplauso a tu Padre porque Él sí te defiende, Él sí lo hace. Y claro, yo admiro a Abraham, pero no era perfecto. Y a veces las mujeres queremos que nuestros esposos sean perfectos y nuestros hijos también. Pero no, el único perfecto es Él. El único que te puede librar de las situaciones difíciles es Él. ¿Y sabe qué estaba haciendo Dios? Cambiando la simiente de Sara. Una mujer de entrega, una mujer de fe, una mujer que conociera un Dios que obra en las circunstancias más difíciles. Dale un aplauso al Señor por esta palabra. Aleluya. Bueno, y fueron bendecidos por ella, la liberaron obviamente. Y pasó los años y ella seguía caminando en el desierto. Ya su cuerpo, ya cada año era más difícil. Y ella se cansó. Dile que está al lado, ten cuidado con el cansancio. Se amargó, se frustró. ¿Qué mujer dice, yo he pasado por eso? A ver, de verdad. Uy, las demás son ángeles o necesitan liberación. Yo creo que es eso, necesitan liberación, porque toda mujer y todo hombre ha pasado momentos de cansancio, momentos de duda, y eso es lo hermoso de nuestro Padre, que se glorifica aún en los seres humanos, y Él sigue obrando. Y ella se cansó y dijo, bueno, de pronto la promesa no es conmigo, y se le ocurre una idiota. Porque cuando uno está cansado, frustrado y triste y derrotado, se le ocurren unas ideas terribles. Hay que tener cuidado, como nos ha dicho el pastor siempre. ¿Y sabe qué se le ocurrió a ella? Hacer que Abraham tuviera un hijo a través de la sierva. Y era en esa época era algo válido. O sea, tenían hijos a través de las siervas. Y Sara tuvo que vivir un oprobio peor que lo que pasaba, porque además ahora de ser estéril tenía que aguantarse una mujer que desde que quedó embarazada la miraba y la menospreciaba. Eso dice su palabra. Y tú como mujer y como varón vas a tener áreas donde parece ser que la gente te menosprecia, pero lo hermoso de nuestro Padre es que lo que haya para humillación es para ir a lo profundo de tu corazón, a sanarte, a cambiar tu ADN y darte después esos hijos de la promesa. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero ¿saben? Y entonces uno decía, bueno, seguramente entonces ya fue a través de Ismael, porque salió un hijo primogénito. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? No. Más dice en Gálatas 4:30, dice, más dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la ¿qué? Dios bendijo a Ismael, porque hasta con los errores Dios bendice a la gente. Dios es tan bueno. Pero dijo, no, es con Sara. Es con esa mujer que ha pagado el precio. Esa promesa es con ella. Así su cuerpo no lo responda. Yo lo voy a cumplir en ella. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Pero ¿sabe? Es que Sara tenía que sacar la esclava que estaba en ella, porque Sara tenía amargura, tenía resentimiento. También fue controladora. Bueno, no es conmigo, entonces va a ser con mi sierva. Y a veces nos pasan los procesos, a los hombres y a las mujeres nos pasan esas cosas y tomamos malas decisiones. Pero lo hermoso es que si tú sigues en el propósito de Dios, el Señor va a hacer algo contigo a pesar de tus errores, a pesar de los errores de Abraham y Sara. Ellos siguieron adelante, se levantaron, y por eso vemos que el Señor seguía con ellos el camino a esa tierra prometida. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero me viene algo al espíritu que no lo tenía apuntado.
¿Tú qué clase de hijos estás dando? ¿Hijos esclavos? Porque ahora, mire, yo lo veo en el colegio y las que son hijas de acá del colegio saben. Yo las amo mucho, pero cuando veo que dan hijos para la esclavitud, para el mundo, los meten en cuanta academia hay, en cuanto no sé qué. Y no es malo, pero primero lo más importante, el corazón de tus hijos. ¿Para qué vas a dar hijos a luz? Mire, mis hijos ya están en el cielo, pero a mí me preocupa son los hijos, esta generación. ¿Para qué queremos dar a luz? Las jóvenes de acá, ¿para qué quieren dar a luz? Y por eso Dios no permitió el embarazo de Sara, porque todavía Sara tenía procesos en su vientre de esclavitud. Tuvo que tratar con ella hasta que tuviera un vientre no perfecto, pero sí disponible para dar esos hijos de la promesa. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Bueno, y ya saben, pues pasaron cosas fuertes y vamos al capítulo 20, que es el del sueño. Me soñé con este capítulo en vivo y en directo. Resulta que el Señor le hace un pacto a Abraham y le dice, porque Abraham se acuerda que se queja, dice: Señor, pero yo si no tengo hijo, ¿y qué voy a hacer? Entonces el Señor le hace un pacto, le dice: circuncida el corazón. Dile que está al lado: circuncida el corazón. Le dice: vas a tener hijos, vas a tener hijos. Y dice, y le habla de Sara. Le dice Sarai, porque era Sarai antes, Sarai que era mi princesa, ya no va a ser tu princesa solamente. Sara va a ser madre de naciones. Le cambió el nombre a Sara, le cambió el destino a Sara, porque sabía que Sara estaba en proceso. Y sabes, hay procesos en ti, mujer, procesos en ti, varón, que Dios va a cambiar tu nombre. ¿Quién la tomó? Y va a cambiar tu destino, porque el cambio de nombre es cambio de destino y de propósito. Dale un aplauso al Señor, aleluya, amén. Pero no para que des hijos al mundo o proyectos al mundo. Ahorita que vamos a ir de pronto con música que he sacado, yo con temblor y temor no quiero ir para hacer un ministerio reconocido. Yo prefiero estar en la tierra profunda del Perú, dando una simiente verdadera para que estas generaciones no se pierdan y darle hijos de Dios reales, reales. Podemos ser pocos o muchos, no sé, lo que Dios quiera. Y ya el Señor le ha dicho a Sara. Y saben, mujeres, Dios tiene propósitos mayores. Claro que eres esposa, claro que eres madre, pero tienes un propósito mayor que ser eso, que ser hija de Dios. Para que cuando tus hijos no te den lo que tú necesitas en un momento dado, o tu esposo no te lo dé, tengas claro que tienes un padre que tiene propósitos mayores con tu vida, que no te puedes concentrar solamente en eso, sino que Dios tiene algo mayor. Y no menospreciar, no estoy diciendo que menosprecies el ser madre ni ser esposa, sino que sepas que Dios tiene un llamado para ti. Y Dios después se le aparece a Abraham. Y Sara estaba haciendo lo doméstico. Sara estaba cocinando, mientras que Abraham estaba con Jesús y los ángeles. ¿Quién se acuerda de esa escena? Ella estaba haciendo lo que tenía que hacer ella. Y de pronto tú como mujer dices: pero ¿por qué a mí me toca hacer a veces ciertos oficios en la casa? ¿O por qué como mujer mi esposo está en otras cosas y yo estoy acá? Pero Sara estaba allá en algo doméstico. Y le dice Jesús: ¿dónde está Sara? Le dice Abraham. Y puede ser que nadie te vea, puede ser que no seas pastora, puede ser que nadie te vea lo que estás haciendo como mujer, pero si lo estás haciendo en el Señor, aún lo doméstico, porque ahora las mujeres tampoco queremos hacer lo doméstico. Y claro, que seamos empresarias y seamos, no sé, bendición, amén, porque la mujer virtuosa lo era. Pero no dejes la esencia de ser hija de Dios en todo terreno. Y haciendo lo doméstico, lo que nadie de pronto, todavía con la esterilidad, el Señor le dice a Abraham: ¿dónde está Sara? Dios te ve en lo que estás haciendo.
Puede ser que tu esposo no lo vea, tus hijos no lo vean, la gente no lo vea. Que no seas esas mujeres que sales en las redes. Pero Dios sí te ve. Dios sí te ve. Y le dice, en el tiempo señalado, hay un tiempo señalado para esa promesa que por años, para esa sanidad de tu corazón, para esa promesa con tu familia, con tu nación. En el tiempo señalado, no creas que no, si estás enferma, si estás pasando un momento difícil, tú mantente en el campamento, mantente en la casa de Dios, mantente en los propósitos de Dios, mantente haciendo lo que tienes que hacer en casa, si nadie lo vea. Y ahí verás como el Señor dice, llegó tu tiempo, familia, llegó tu tiempo. Y esto no solamente es para las mujeres, para los varones. ¿Cuántos varones? Yo los veo juiciosos. De pronto nadie los ve, pero el Padre sí los ve. Y bueno, el tiempo señalado. ¿Y no les ha pasado que Dios les confirma una palabra y viene algo a veces más difícil? Y eso pasó en Génesis 20. Vamos a leer algo cortico. Después descendieron a un territorio que se llama, ese territorio se llama, ¿y por qué se los digo? Negev. Y un día me levanté en la madrugada, estaba pasando una batalla y el Señor me dijo, estás en un Negev. Y Israel tiene el 60% de desierto. El Negev es un lugar árido, pero hay fuentes allí, como las hay en el Perú. Y ellos se fueron a ese lugar porque era el único lugar donde había fuentes en el desierto. Y resulta que dijo, me van a hacer lo mismo. Abraham vuelve y comete el mismo error. ¿Quién ha cometido el mismo error varias veces? ¿Quién levanta su mano? Otros que son ángeles, otros que necesitan liberación. Vuelve Abraham a cometer el mismo error de decirle lo mismo, Sara, por favor, como sigues hermosa, qué lindo, tenía 90 años y sigue hermosa. Yo no sé cuántos años tengas, mujer, 60, 70, 80, 90. Mi suegrita murió de 96 años, mi mamá murió de 80 años y era hermosa, eran hermosas. Y tengamos cuidado en ver la belleza de una manera diferente. Ella era hermosa porque seguía creyendo. Ella era hermosa porque seguía sembrando. Y entonces Abraham le dice, te van a poder otra vez cautivar, por favor vuelve a decir que yo soy tu hermano. Imagínense ahí Abraham. Bueno, nos pasa. Y Sara, otra vez. Pero saben, yo creo que de pronto Sara dijo, ya mi padre me dio la palabra, él hará algo. Y de pronto Abraham también. Entonces, ¿qué pasó? Vino, el Señor hizo lo mismo, intervino porque no quería que la simiente de Sara fuera obviamente dañada y que la promesa no se cumpliera en Sara. Y Abimelech se da cuenta que Sara era esposa de Abraham y porque además, mire, fue por meses, porque su casa se volvió estéril. Dios otra vez intervino y dice Abimelech, llama a Abraham, le dijo, ¿qué has hecho? ¿En qué he pecado yo contra ti? Mire, Abimelech en medio de todo tenía temor de Dios. ¿Qué has traído sobre mí, sobre mi reino tan grande pecado? Mire, el pecado trae mal. Mire, en esa época hasta las naciones extrañas sabían que el adulterio traía mal. Ahora es como nada. ¿Qué pensabas? Y le dice a Abraham, es que yo pensé que tú me ibas a matar. Y la verdad es que ella también es mi hermana de padre. Y Dios me hizo errante en la casa de mi padre. Y yo le dije a Sara que hiciera esa merced conmigo. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y le dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y le dijo a Abimelech, he aquí que mi tierra que está delante de ti habita donde te parezca. ¿Quién toma esta palabra? He aquí que mi tierra está delante de ti. Y Sara dijo, he aquí le dijo a Sara, Abimelech, he dado muchas monedas de plata para que se te redime y te reivindique, porque no fuiste tocada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a sus mujeres, a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara. Dale un aplauso al Padre
todo lo que Él puede hacer. Y quiero invitar a las mujeres, pasen las mujeres de mayores de 30 años, con hijos o sin hijos, porque tienen igual el llamado a ser madres, pasen. Y las niñas del colegio me suben acá. Y los varones, por favor, tengan el regalo listo. Pasen. Quiero darles el sueño, el final. Pónganse de pie, vamos a recibir algo del Espíritu. Y ustedes suban, chicas, ustedes suban. Carlita, vente acá para que recibas. Dios está procesándonos, porque Él no va a utilizar un vientre esclavo, ni de Babilonia. Hoy oramos con el pastor que las niñas, esas niñas, sepan el llamado que tiene, pero depende mucho de ustedes, mujeres. ¿Sabe qué pasaba en el sueño? En el sueño venían a darnos cosas. Aún aquellos que nos cautivaron, aquellos enemigos que el diablo utilizó para cautivar tu vida y la mía. Aquellos tiempos que ustedes han pasado cosas difíciles, pero en ese sueño nos traían presentes. En ese sueño el Señor tenía botín para esas hijas de Dios que seguían en sus planes, que querían darle hijos para Dios. Y qué lindo que tú hagas un pacto hoy, pero no de boca, sino que digas: Señor, toma mi vientre espiritual. Vas a pedirle que el Señor sane tu vientre. Yo no sé en qué áreas has estado cautiva. ¿Qué te ha cautivado? De pronto las decisiones de tu esposo, de tu padre, de tus hijos, tu trabajo. Pero que nunca se te olvide que eres una hija de Dios. Vamos, ora. Y varones, ayúdenme a orar. Oremos por estas preciosas mujeres. Si tienen mujeres en casa, varones, que ustedes les puedan llevar esa simiente. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor no se ha olvidado de la promesa que te ha dado. Eres un oasis del Padre aquí en la tierra, hija de Dios, tu semejanza en ti de lejos la Vamos, varones, extiendan la mano sobre las mujeres. Extiendan las manos sobre las mujeres. Es profunda y hermosa y como la palmera, O como las uvas, como la vid. hasta el amor de donde no te pueden arrancar, y tus raíces extiendes hasta encontrar su manantial. Vamos, mujer, vamos. Las aguas del Señor utilizas para el moribundo real. Sigue cumpliendo tu labor, mujer. Aún en cautiverio, Sara tuvo que hacerlo, vamos. Pero Jesús está contigo, vamos. Por eso plantada en el Plántate corazón en Él. del Padre, Planta en su simiente. hermosa, vigorosa Eres hermosa para Él. y fuerte.